En 1999, la NASA perdió el Mars Climate Orbiter, una sonda espacial valorada en 125 millones de dólares. Y todo ocurrió justo cuando intentaba entrar en la órbita de Marte. Madre mía, un desastre histórico en la ingeniería espacial, ¿sí? Totalmente. ¿Y el motivo de semejante desastre? Pues resulta que un equipo de ingeniería en la Tierra calculó la fuerza de empuje en libras, mientras que otro equipo diferente introdujo los datos en la nave utilizando newtons. Claro, un error de unidades básico. Es que, a ver, normalmente cuando se piensa en medir algo, se asume que es una acción directa. Exacto. Casi instintiva y universal. Alguien coge una regla, la pone sobre una mesa, lee los centímetros y el trabajo ha terminado. Sí, sí, se da por hecho que la realidad física se ha convertido en un número absoluto de forma mágica. Eso es. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque los documentos que analizamos hoy nos demuestran que esa visión de la medición es, en el mejor de los casos, una ilusión óptica. Desde luego. Hoy nos adentramos en los fundamentos de las mediciones, partiendo de un texto técnico de ingeniería que es tremendamente revelador. Nuestra misión, en este análisis detallado, es descubrir el viaje invisible y a menudo caótico que realiza cualquier variable física antes de convertirse en un simple número comprensible para el ojo humano. Lo fascinante aquí es que la medición trasciende el mero trámite matemático, ¿sabes? O sea, constituye el pilar sobre el que se sostiene toda la ciencia y la ingeniería moderna. Ajá. Y el texto que manejamos apunta a dos propósitos monumentales para llevar a cabo esta acción. El primero es, bueno, el diseño práctico. Probar cosas del mundo real, digamos. Exacto. Probar el funcionamiento de sistemas, evaluar materiales y asegurar que los componentes de ingeniería soporten las tensiones del día a día. Sin embargo, el segundo propósito es mucho más profundo desde una perspectiva científica. Claro, confirmar la teoría. Eso es. Medimos para confirmar empíricamente las leyes fundamentales de la naturaleza, o también para anticiparnos al descubrimiento de algún comportamiento anómalo en el universo. Es mediante el análisis riguroso de esas anomalías numéricas que la comunidad científica logra proponer, refutar o incluso reescribir cómo funciona nuestra realidad, ya sea a nivel subatómico o cosmológico. Básicamente, estamos intentando obligar al universo a hablar en un idioma que nosotros podamos procesar en una tabla de datos. Tal cual. Coexista, las fuentes documentales explican que hay dos métodos fundamentales. Pero bueno, ambos se reducen a un concepto estructural clave, que es comparar. Sí, la medición es, en su esencia más pura, el arte de comparar. Exacto. Se puede establecer una comparación directa con un estándar predefinido o una indirecta a través de un sistema más complejo. Pero claro, comparar una variable con un estándar resulta completamente inútil si no podemos confiar en la veracidad de ese estándar inicial. Ya, es que si el estándar miente, todo se cae. Claro. ¿Cómo se demuestra que el instrumento no está proporcionando información falsa? Pues para eso los textos introducen el concepto de la calibración. Esa es precisamente la pregunta central de toda la metrología. La calibración opera como una especie de auditoría de la verdad del instrumento Ajá. primario, o contra un estándar de una exactitud superior que ya esté comprobada, o frente a una fuente de entrada conocida y controlada. Y encontrar esos estándares absolutos no ha sido nada fácil históricamente, ¿verdad? Para nada. Ha sido un desafío titánico. El texto menciona hitos como la escala absoluta de Lord Kelvin de 1854. Wow. Sí, que intentó desvincular la medición de la temperatura de las propiedades un poco caprichosas de fluidos como el mercurio, basándose exclusivamente en principios termodinámicos puros. O sea, buscar algo inmutable. Exacto. Más adelante vemos la adopción del reloj de cesio como el estándar primario del tiempo, utilizando las transiciones atómicas inmutables. Sin esos puntos de referencia universales, pues cualquier lectura de un instrumento no pasa de ser una suposición educada. Pues mira, para visualizar fácilmente esta jerarquía de estándares, imaginemos el reloj principal de la plaza del ayuntamiento en una gran ciudad. Vale, un clásico. Ese reloj, que podríamos suponer está sincronizado atómicamente, actúa como el estándar primario para toda la población local. Evidentemente, nadie va cargando con el reloj de la torre en la mochila para saber la hora. Claro, sería un poco incómodo. Un poco, sí. Lo que se hace habitualmente es mirar hacia la torre y ajustar los relojes de pulsera. Al hacer esto, se acaba de calibrar un estándar secundario. Exactamente. A partir de ese momento,
El reloj de pulsera sirve para comprobar si hay tiempo suficiente para llegar a la estación de tren. La medición, por tanto, no tiene nada de mágico. Es un sistema piramidal de referencias compartidas. Me gusta mucho esa analogía, porque claro, si ese reloj de pulsera empieza a atrasar por un fallo mecánico, es imperativo volver a mirar a la plaza para recalibrar. De lo contrario, el error inicial se arrastrará de forma acumulativa a todas las actividades del día de esa persona. Eso es. Y esa jerarquía asegura que el lenguaje sea consistente. Pero una vez que tenemos ese estándar primario fiable, surge un problema mecánico mucho más intrincado. Sí, la cosa se complica bastante en la práctica. El texto nos advierte que no basta con saber con qué estamos comparando. Necesitamos comprender la anatomía interna del instrumento que realiza la comparación. Las fuentes presentan un modelo exhaustivo, un sistema generalizado de medición dividido en 9 etapas secuenciales. 9 etapas. Sí, es básicamente un diagrama de bloques que mapea todo el proceso de traducción, desde la realidad física hasta el numerito que vemos en una pantalla. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque este diagrama destruye por completo esa idea ingenua de poner las reglas sobre la mesa. Muestra la medición como una intrincada carrera de relevos donde el testigo es la información pura. Una carrera de relevos de datos. Exacto. Todo comienza en el punto cero, que es el medio que se va a medir, y la cantidad medida. Por ilustrarlo, imaginemos agua caliente fluyendo por una tubería industrial y su temperatura específica. Ese es el punto de partida físico. Y el primer relevista que entra en contacto con esa realidad física es el elemento sensor primario. Ajá. Su papel es muy crítico porque actúa como un transductor. Su función es recibir una cantidad específica de energía de ese medio y producir una salida proporcional. Es decir, traducir. Eso es, convirtiendo un efecto físico en otro distinto, como transformar calor en un desplazamiento mecánico o en un voltaje eléctrico. Pero el texto subraya una regla de oro inquebrantable en esta primera etapa. El sensor debe extraer una cantidad ínfima de energía del medio. Claro, para no molestarlo. Exacto. Está estrictamente prohibido que perturbe o altere el estado original de aquello que intenta medir. Y esto tiene todo el sentido lógico del mundo. Si alguien necesita medir la temperatura exacta de una gota de agua microscópica y le introduce un termómetro de laboratorio enorme que está a temperatura ambiente, el simple contacto del cristal y el mercurio absorberá el calor de la gota. Claro, la enfría al instante. La enfría antes de que la medición tenga lugar. Al final se está registrando una realidad alterada por el propio acto de intentar observarla. Es el principio de incertidumbre a escala macroscópica. Y esa es precisamente la perturbación que la ingeniería de instrumentación debe mitigar desde el diseño inicial. Tiene sentido. Una vez que el sensor primario logra captar esa fracción diminuta de energía sin corromper el medio, el testigo de información pasa a las etapas intermedias. Aquí encontramos el elemento de conversión de la variable. Porque la señal a veces no es fácil de leer, ¿no? Efectivamente. Con frecuencia, la señal física generada por el sensor no es manejable. Hay que cambiar su formato físico, preservando el contenido de la información. A esto le sigue el elemento de manipulación, cuya tarea es modificar la señal directa. Amplificándola, por ejemplo. Habitualmente sí, amplificándola, pero siempre manteniendo intacta la naturaleza física y la proporcionalidad de la variable. Vale. Siguiendo con la dinámica de la carrera de relevos, podemos aplicar estas etapas teóricas al ejemplo práctico que detallan los documentos, que es el termómetro de presión. Un ejemplo clásico y muy ilustrativo. El testigo de la información, que es el calor del agua, hace que un fluido especial dentro de un bulbo se expanda. Esa expansión inicial actúa como nuestro sensor. Luego, ese aumento de volumen empuja físicamente los límites de su contenedor, transformando el volumen en movimiento lineal y presión. Esa es la fase de conversión. Exacto, la conversión. Pero como ese movimiento puede ser microscópico, se utilizan sistemas de engranajes para hacerlo visualmente perceptible. Eso representa la manipulación y la amplificación de la variable. Ajá. El mensaje de temperatura sigue intacto, pero se ha cambiado de traje varias veces a lo largo del conducto mecánico para ser procesable. Y el mecanismo interno de ese termómetro de presión ilustra el diagrama a la perfección, especialmente en el uso de lo que se llama el tubo de Bourdon. Ah, sí, el tubo de Bourdon. Este componente es esencialmente un tubo metálico hueco que ha sido aplanado y curvado en forma de espiral. Cuando el fluido del sensor se expande, debido al incremento térmico, ejerce presión en el interior de esta espiral. Y la espiral intenta desenrollarse. Tal cual.
La física dicta que el tubo intentará desenrollarse para recuperar un perfil circular y aliviar la presión interna. El célebre movimiento de desenrollado es el desplazamiento mecánico resultante de la conversión. ¡Qué ingenioso! Mucho. Posteriormente, un dispositivo mecánico de precisión que está compuesto por un piñón y una cremallera toma ese sutil desplazamiento milimétrico y lo amplifica drásticamente. Forzando el giro de la aguja. Exacto, forzando el giro de una aguja sobre una escala graduada. Es un viaje completo que abarca el medio, la detección, la conversión, la manipulación y finalmente la transmisión física. Y así llegamos al último tramo del sistema, el elemento de presentación de datos y el observador. La culminación de esta odisea mecánica consiste en comunicar todo el proceso en un formato que un cerebro humano o un sistema informático pueda asimilar al instante. Sí, la interfaz final, digamos. Es referencias a tecnologías que hoy nos parecen superhistóricas, la verdad, como la presentación de información mediante escalas binarias, cintas magnéticas o incluso tarjetas perforadas. Suena a ciencia ficción retro, sí. Totalmente. Sin embargo, estas menciones sirven como un recordatorio sólido, independientemente de si el dato final se imprime agujereando un cartón, moviendo una aguja de latón o iluminando una pantalla OLED de última generación en un laboratorio moderno. El principio subyacente de traducir la física al lenguaje de la máquina sigue intacto. Esa evolución tecnológica en la presentación de datos es simplemente un reflejo de nuestra capacidad analítica. Ahora bien, este sistema secuencial perfecto que acabamos de describir, el del termómetro de presión, asume algo peligroso. ¿El qué? Asume un universo que coopera y unas condiciones de laboratorio inmaculadas. En la teoría matemática estricta, la relación ideal dictamina que la salida es puramente una función de la entrada. Lo que en matemáticas se expresa como O igual a F de I, ¿no? Eso es. El problema fundamental radica en que el mundo real es inherentemente hostil hacia los instrumentos de precisión. El texto clasifica las señales que entran al sistema en 3 categorías operativas. ¿Vale? Existe la entrada deseada, que representa el fenómeno que genuinamente queremos medir. Pero también existen la entrada de interferencia y la entrada modificadora. A ver, hay que trazar una línea clara aquí para no mezclar conceptos operativos. Se comprende fácilmente la entrada deseada como la protagonista principal del instrumento. Pero, ¿cuál es la diferencia mecánica exacta entre una interferencia directa y una modificación? Es una excelente pregunta. Porque ambas corrompen la medición, claro, pero asumo que sus mecanismos de ataque son distintos, ¿verdad? Sí, la diferencia en sus mecanismos de ataque es sutil, pero determina cómo los ingenieros deben diseñar las defensas del instrumento. Una entrada de interferencia es una magnitud física del entorno a la que el instrumento resulta ser indeseablemente sensible. Vale. Lo que hace es inyectar un valor falso de manera directa en la salida del sistema, incluso en los escenarios donde la entrada deseada es absolutamente cero. O sea, inventa datos. Literalmente. Por otro lado, la entrada modificadora opera a un nivel mucho más profundo. Altera la relación fundamental, la sensibilidad o el factor de escala que vincula la entrada deseada con la salida. Transforma las reglas del juego interno del dispositivo. A ver si esta analogía acústica sirve para separar ambos conceptos de forma más visual para la audiencia. Imaginemos que intentamos mantener una conversación importante en una sala. ¿Vale? Esa voz sería nuestra entrada deseada. Si de repente alguien introduce una aspiradora industrial en la habitación y la enciende, ese ruido falso que inunda la sala es una entrada de interferencia. Se está superponiendo información que no aporta nada a la conversación. Exacto. Es una interferencia clásica de superposición de señal. El receptor capta la voz y la aspiradora simultáneamente como un solo torrente acústico. Bien, pues si en lugar de encender una aspiradora, de alguna manera el aire de la sala se volviera repentinamente muy denso o la habitación se llenara de agua. Uf, menuda situación. Ya te digo. Pero alterando por completo la acústica y la forma en que las ondas sonoras viajan desde el emisor hasta el receptor, eso sería una entrada modificadora. No se está inyectando un sonido nuevo en el ambiente, pero la eficiencia y la manera en que el oído percibe esa voz se han visto profundamente alteradas. Esa diferenciación capta la esencia del problema de manera excepcional. El medio denso altera la sensibilidad de transmisión. Claro. De hecho, el material técnico aborda un ejemplo crítico de la ingeniería moderna, donde estos dos enemigos atacan simultáneamente. El medidor de deformaciones, o extensómetro. ¿Cómo funciona ese medidor? Es un componente vital que se adhiere a la superficie de un material para registrar sus tensiones estructurales.
Se basa en una premisa eléctrica muy simple. Cuando el material se estira, el cable interno del medidor se alarga y se hace más fino. Lo que incrementa su resistencia eléctrica, imagino. Exacto. La ecuación básica dicta que el cambio de resistencia es igual al factor del medidor multiplicado por la resistencia original y por la deformación. Y esa deformación física es nuestra única entrada deseada. Pero intuyo que ese cable microscópico es sensible a muchas más cosas que simplemente estirarse. Extremadamente sensible. El texto expone cómo los campos electromagnéticos dispersos, como el típico campo de 50 hercios que genera el cableado eléctrico en cualquier infraestructura, actúan como una entrada de interferencia brutal. O sea, la aspiradora de la que hablábamos. La aspiradora total. Ese campo invisible induce un voltaje errático en el circuito del medidor, arrojando lecturas falsas incluso si la viga de acero a la que está adherido no sufre ni 1 milímetro de deformación. Es operar a nivel eléctrico con pura interferencia. Pero el verdadero escenario de pesadilla técnica se presenta con la temperatura ambiente. La temperatura siempre complicando las cosas. Sí, un cambio térmico altera la resistencia eléctrica basal del cable por sí solo, inyectando una señal falsa. Ahí opera como interferencia, pero simultáneamente el texto señala que la fluctuación térmica modifica la elasticidad del material y la dependencia del factor del medidor respecto a la deformación. Madre mía. Es un sabotaje por partida doble. La temperatura inyecta voltaje falso de la nada actuando como interferencia y al mismo tiempo altera las propiedades físicas del metal, modificando la sensibilidad del aparato para leer la deformación real. Exacto. Es literalmente tener la aspiradora encendida mientras se inunda la habitación de agua densa. Modifica la constante de proporcionalidad al mismo tiempo que satura a la señal. Si pensamos en las implicaciones prácticas, es un desafío monumental intentar extraer datos fiables de la estructura de un puente colgante en invierno o de los componentes de un cohete espacial que están expuestos a gradientes de temperatura extremos y radiación electromagnética. A ver, si el entorno está constantemente inyectando este nivel de ruido, caos ambiental y sabotaje térmico, ¿cómo se logra rescatar la verdad subyacente de la medición? Porque está claro que los aviones logran volar de forma segura y los rascacielos no colapsan, ¿no? Sí, afortunadamente. Lo que indica que se están implementando soluciones muy robustas en la práctica. Por supuesto. Los ingenieros han desarrollado un catálogo de soluciones estructuradas para combatir esto. Los documentos detallan 4 metodologías fundamentales diseñadas para neutralizar estas entradas espurias. Vamos con la primera. El primer acercamiento es la prevención desde la base material. Se conoce como el método de la insensibilidad inherente. Radica en diseñar los componentes del instrumento utilizando materiales exóticos que sean naturalmente ciegos a las variaciones del entorno. Vale. Siguiendo con el medidor de deformaciones, una solución es fabricar el filamento utilizando aleaciones específicas como el Invar o el Constantan. ¿Que son menos sensibles? Tienen coeficientes de expansión térmica y de resistencia a la temperatura extremadamente bajos, casi nulos. Es la equivalente a construir un búnker material. Se fuerza el instrumento a ser sordo a la temperatura por su propia naturaleza atómica. Pero claro, si nos basamos en la termodinámica elemental, estoy segura de que no siempre existen aleaciones mágicas que ignoren por completo las leyes de la física para cualquier variable. Efectivamente, no hay magia. Cuando los límites de los materiales se agotan, se recurre al segundo enfoque, que es el método de corrección calculada. ¿Y esto en qué consiste? Consiste en aceptar que la intrusión del error es inevitable. Pero si se logra establecer un modelo matemático predictivo y exacto de cómo el instrumento reacciona a esa variable ambiental, pues el error puede cuantificarse. Ajá. Sabiendo la sensibilidad térmica exacta del medidor y midiendo paralelamente la temperatura ambiente con un termómetro secundario en la misma ubicación, se aplica una ecuación empírica que resta algebraicamente ese valor falso de los datos finales recuperados. Es decir, una limpieza matemática de los datos, a posteriori. Es el mismo principio que ocurre cuando se coloca un recipiente vacío sobre una báscula, se tara el peso a 0 y luego se descuenta matemáticamente el peso del recipiente para obtener solo el peso neto de los ingredientes. Exactamente. Pura sustracción correctiva basada en datos paralelos. El tercer pilar defensivo adopta un enfoque mucho más físico y arquitectónico. Vale. Es el método del filtrado de la señal. El objetivo aquí es erigir barreras mecánicas, eléctricas o estructurales que impidan físicamente que las variables modificadoras o de interferencia alcancen los componentes sensibles del instrumento. Bloquear el problema antes de que llegue. Eso es.
Los textos referencian aplicaciones históricas fascinantes. Por ejemplo, en la instrumentación de aviación temprana, la inclinación y el balanceo del avión arruinaban las mediciones de los altímetros de precisión. ¿Lógico? La solución mediante filtrado fue montar toda la caja del instrumento sobre un sistema de suspensión giroscópica, bloqueando el movimiento antes de que corrompiera el dato. Para el ruido sísmico o las vibraciones de maquinaria pesada, el filtrado implica aislar la plataforma de medición con inmensos bloques de hormigón que están apoyados sobre resortes neumáticos de alta densidad. Literalmente, ponerle amortiguadores físicos a la medición para aislarla del caos del mundo. Tal cual. Pues hasta aquí se ha cubierto el uso de aleaciones especiales, la limpieza matemática a posteriori y la construcción de murallas físicas y mecánicas. ¿Cuál es la cuarta técnica que proponen las fuentes? La cuarta estrategia es una obra de ingeniería sumamente ingeniosa que requiere pensar el circuito en su totalidad. Se define como el método de las entradas opuestas. Entradas opuestas. Sí, la premisa parece paradójica al principio. Consiste en introducir de manera completamente intencionada nuevas entradas de interferencia o variables modificadoras dentro del propio sistema de medición. Un momento, a ver, la lógica dicta que si el entorno ya está introduciendo ruido indeseado, que arruina la señal, inyectar todavía más interferencia de forma deliberada parecía una estrategia terrible que solo empeoraría la calidad de los datos, ¿no? Parece contraintuitivo, sí. ¿Cómo logra solucionar el problema inicial, la adición de un segundo error al sistema? Pues logra solucionarlo mediante la cancelación geométrica o eléctrica, empleando arquitecturas como el famoso puente de Wheatstone. Vale, cuéntanos cómo es eso. Si regresamos al caso del medidor de deformaciones que sufre por los cambios de temperatura, los ingenieros no instalan un solo medidor. Construyen un circuito eléctrico con forma de diamante. En un lado de ese diamante, colocan el medidor activo adherido a la estructura que se está deformando. El que hace el trabajo real. Exacto. En otro lado del diamante, introducen un segundo medidor idéntico, frecuentemente denominado medidor pasivo o dummy. Este segundo medidor se sitúa muy cerca del primero, para que experimente exactamente las mismas alteraciones térmicas del ambiente. Vale. Pero se instala de una forma específica para que jamás sufra la deformación mecánica que es el objeto del estudio. O sea, solo sufre el calor, no el estiramiento. Esto me recuerda poderosamente al principio físico de los auriculares con cancelación de ruido activo que tanta gente utiliza hoy en día. Ah, muy buen ejemplo. Es que estos dispositivos no intentan bloquear el ruido de los motores de un avión simplemente añadiendo más aislamiento acústico a las orejeras. Lo que hacen es utilizar un micrófono externo para captar ese ruido constante del motor, procesan la onda sonora y los altavoces internos emitan deliberadamente una onda sonora idéntica, pero con la fase totalmente invertida. Eso es. Cuando la onda de ruido original choca en el espacio físico contra la onda artificial inversa generada por el auricular, ambas se anulan matemáticamente, dejando como resultado un silencio absoluto o la música nítida. Ese mismo principio rige dentro del circuito de medición. Yo estoy convencido de que es la mejor analogía que podías haber usado. Ese principio de interferencia destructiva controlada es la base matemática exacta, pero aplicado a las corrientes eléctricas en lugar de a las presiones acústicas. Claro. Al disponer ambos medidores en los brazos adyacentes del puente de Wheatstone, la corriente eléctrica se divide en dos caminos. Cuando el entorno sufre un aumento brusco de temperatura, la resistencia eléctrica de ambos medidores se altera en la misma magnitud, inyectando ese voltaje falso. Ajá. Sin embargo, debido a la topología de diamante del circuito, el incremento de resistencia en un brazo compensa y anula matemáticamente la variación de voltaje generada en el brazo opuesto. ¡Qué maravilla de diseño! La diferencia de potencial eléctrico resultante entre ambos puntos centrales se mantiene en un estricto cero. El error térmico desaparece de la ecuación de manera instantánea por pura contraposición de fuerzas en el circuito interno. Es obligar a las leyes de la física a tropezar consigo mismas utilizando una arquitectura especular. Resulta asombroso observar cómo el concepto original de medir ha evolucionado a lo largo del análisis. Se ha pasado de la noción simplista de poner una regla sobre una mesa a comprender que extraer datos de la naturaleza exige diseñar una arquitectura secuencial complejísima. Desde luego. Se requiere un sensor que interactúe de forma casi invisible con la materia, engranajes y bulbos que traduzcan fluidos en desplazamientos tangibles, y una ingeniería de contramedidas que utiliza aleaciones raras, modelos matemáticos, amortiguadores giroscópicos y circuitos eléctricos en forma de diamante para librar una batalla constante contra la entropía del entorno. ¡Es increíble! En definitiva,
La síntesis de esta exploración de las fuentes documentales revela que la instrumentación moderna no actúa nunca como un espectador pasivo que toma notas al margen del universo. Totalmente. Es un ecosistema dinámico y estructurado que detecta, filtra, traduce, amplifica y compensa en tiempo real. La ingeniería de medición anticipa el comportamiento impredecible del mundo físico y erige un laberinto de barreras lógicas y estructurales. Su único objetivo es blindar la integridad del dato para que la ciencia pura tenga cimientos fiables sobre los que construir teorías viables. Y esa revelación final deja una reflexión filosófica bastante profunda para que la audiencia la asimile y la cuestione. Si para lograr registrar una lectura que se considera precisa de un fenómeno físico, es obligatorio desarrollar materiales insensibles, aplicar ecuaciones correctivas al vuelo, aislar el mecanismo sobre plataformas giroscópicas y crear circuitos eléctricos paralelos que generen interferencias artificiales que cancelen el ruido térmico del mundo exterior. Es mucho trabajo, sí. Lo que finalmente se despliega en una pantalla luminosa o mueve la aguja de un manómetro constituye realmente una imagen pura y directa de la naturaleza en su estado salvaje y caótico. O tal vez no es más que una versión altamente procesada, filtrada y artificialmente purificada de la realidad, que hemos forzado a los instrumentos a mostrarnos para que nuestras teorías matemáticas tengan sentido. Es una perspectiva fascinante que invita a replantear por completo la objetividad con la que observamos el mundo que nos rodea. Gracias a quienes nos han acompañado en el análisis detallado de hoy. Sigamos explorando y cuestionando las leyes invisibles que gobiernan este ruidoso universo.